En este video hablaremos sobre la herramienta de deformación de posición libre. Esta herramienta permite modificar la pose de un personaje o elementos en una ilustración, aunque ya esté terminada. Y eso es muy útil para el ahorro de tiempo, ya que nos evita el tener que redibujar, además de permitir crear variaciones de una misma ilustración. Y mi parte favorita, con ella también podemos crear animaciones simples. Primero veamos dónde se encuentra la herramienta. En el modo estudio, la herramienta la podemos encontrar yendo a edición, transformar y una vez ahí a la opción de deformación de posición libre. Para facilitar acceder a la herramienta, lo mejor es crear un acceso directo en la barra de comandos. Para ello hay que dar clic en algún espacio vacío de la barra. Una vez ahí iremos a la opción ajuste barra comandos. En la ventana que se abrirá hay que ir a la opción edición, luego transformar y luego deformación de posición libre. Una vez que demos aceptar, aparecerá el atajo en la barra superior donde lo podremos agrupar con otras herramientas o cambiarle el color distintivo del icono. De esta forma será más sencillo acceder a la función sin perder tiempo. Otra idea para facilitar el acceso a la herramienta es establecer un atajo de teclado, pero esta idea solo la recomiendo si es una herramienta que utilizarás mucho. Para establecer un atajo, si es que lo deseas, tienes que hacer lo siguiente. Primero debes ir al icono de Clip Studio en la parte superior izquierda. Esto si estás en una tableta, pero si estás en un ordenador, la opción se encuentra en el menú Archivo. Y una vez ahí, ir a Ajuste de atajo. En la ventana cambiaremos la categoría a Menú Principal y de ahí iremos a Edición, luego Transformar y luego Deformación de posición libre. Daremos clic en la herramienta, luego en Editar atajo y una vez ahí, estableceremos el atajo con el teclado. En el modo sencillo todo es más fácil. Una vez que seleccionemos la capa o carpeta de formar, solo debemos dar clic en la herramienta transformar y una vez activada ir a la opción de formación de posición libre. Bueno, ahora veamos cómo funciona la herramienta. Iniciemos con algunas consideraciones generales. Lo primero que tenemos que saber es que la deformación de posición libre se puede aplicar a capas individuales, carpetas o varias capas seleccionadas. Si mantenemos varias capas o una carpeta, al aplicar la deformación, la herramienta detectará los elementos que tengan espacio entre ellos como dos elementos independientes, pero por el contrario, si ambos elementos se encuentran superpuestos, aunque se encuentren en capas separadas, la herramienta los detectará como un único elemento. Al activar la deformación de posición libre, se genera una malla a base de triángulos que al colocar anclaje sobre ella permite deformar, mover o rotar la imagen. Ahora tenemos que hacer algunas aclaraciones. Solo se pueden deformar imágenes rasterizadas. Si tenemos una capa en otro formato, como por ejemplo vector o material de imagen, entonces tenemos que rasterizar la capa. Para ello hay que dar clic derecho sobre ella y en el menú elegir la opción rasterizar. Si dentro de una carpeta tenemos una capa que no esté rasterizada, solo nos dejará aplicar la deformación a las capas que sí lo estén. Un consejo a la hora de utilizar esta herramienta es que dupliquemos la capa que vamos a editar, porque esta herramienta es de origen destructivo, lo que quiere decir que no podemos dar marcha atrás. Podremos utilizar Control Z para regresar un par de pasos, pero cuando acumulamos muchas ediciones, el Control Z deja de funcionar para regresar al estado base. Entonces lo mejor es tener una capa duplicada para así conservar una original. Otro punto a tener en cuenta al manejar carpetas, sobre todo, es que la herramienta detectará los píxeles de las capas, aunque éstas estén ocultas. Por ejemplo, el fondo anaranjado está oculto, pero aún así la herramienta lo incluye en la deformación. Esto puede ser una desventaja porque implica tener cuidado con qué elementos hay dentro de la carpeta. Pero la ventaja que podemos obtener al usar capas desactivadas dentro de una carpeta o selección es que resulta más fácil trabajar con espacios cerrados. Es por eso que si tenemos bocetos con líneas abiertas o textos, lo que podemos hacer para modificarlo como un conjunto es crear una capa por debajo de dicho elemento, rellenarla de acuerdo a la necesidad y después desactivarla. El mismo principio se aplica para el modo sencillo, pero con el único inconveniente de que no se pueden seleccionar varias capas a la vez. Y bueno, si no queremos modificar toda la capa, podemos usar la herramienta de selección. Esto hará que solo la zona seleccionada se pueda modificar al usar la herramienta de deformación.
Al dar clic sobre la malla se establecerá el primer nodo o anclaje. Al arrastrar el centro de este nodo podremos mover el área que corresponde a dicho anclaje. Si solo tenemos uno, la imagen entera se moverá. Si tenemos dos o más, los nodos que no estén activos mantendrán su zona estática fungiendo como puntos de anclaje. Si rotamos el círculo exterior de cada nodo, la zona de actuación de dicho anclaje rotará. Ahora veamos que esta herramienta tiene algunos ajustes que podemos modificar. Estos ajustes se encuentran en la ventana de ajustes de herramienta. El primer ajuste que encontramos es la exposición. La exposición aumenta el rango de actuación de la malla. Una exposición baja es buena para los ajustes finos de elementos que estén cerca pero no pegados, o para elementos que no se cubran por completo al activar la herramienta. Pero hay que tener cuidado con los elementos que estén separados. Si les aplicamos una exposición alta y las mallas de ambos elementos se superponen, entonces al editar el elemento se pueden llegar a cortar partes. El segundo ajuste es mostrar malla y, como su nombre lo indica, esta opción permite ocultar la malla para que veamos mejor la deformación, pero sin ocultar los anclajes. Esos podremos seguir editándolos aunque la malla esté oculta. El siguiente ajuste es un menú en el que podemos elegir la opción entre clic en el anclaje y eliminar anclaje. En este caso, eliminar anclaje es el más importante y es el que nos permitirá, cuando toquemos un anclaje y tengamos esta opción activa, eliminar dicho anclaje. Como un atajo de teclado, con la tecla Alt podemos eliminar anclajes fácilmente. Solo apretamos la tecla Alt, damos clic y el anclaje desaparece. El siguiente ajuste nos permite seleccionar múltiples anclajes. Para seleccionar varios anclajes hay que ir a la sección Seleccionar anclaje, tocar. Aquí encontraremos varias opciones, entre ellas tenemos para seleccionar y eliminar. Ahora solo hay que seleccionar los nodos que queremos editar. Con la tecla Shift podemos seleccionar varios anclajes a la vez. En la secuencia, el siguiente ajuste es el de ángulo de rotación. Esto es muy fácil, sirve para establecer el ángulo exacto en el que se quiere rotar un elemento. Normalmente solamente con la ruedita podríamos rotar el anclaje, pero digamos que queremos tener un ángulo exacto de 37 grados. Aquí podemos establecerlo. Hay algunos ajustes que no se encuentran directamente visibles en la ventana de ajustes de herramienta. Para acceder a ellos deberemos ir a los ajustes avanzados. Allí encontraremos otras opciones de edición. Para acceder a los ajustes avanzados hay que dar clic sobre el icono de la llave inglesa que se encuentra en la esquina inferior derecha de la ventana, Ajustes de herramienta. Entre las opciones tenemos: el ajuste de densidad de malla tiene 3 niveles, baja, estándar y alta. Mientras más alta, mayor precisión en cuanto a la deformación, pero estándar también es una buena opción. El siguiente ajuste es el de orden. Este es otro ajuste que me parece muy interesante. Funciona con elementos que se encuentran en la misma capa, pero que se pueden superponer al moverlos. Por ejemplo, la cola del zorro, al moverla podemos ponerla delante o detrás del cuerpo. Para ello tenemos 4 botones, 2 para subir y 2 para bajar el objeto con respecto a otro objeto. En este caso, la cola del zorro está en la misma capa que el cuerpo del zorro. Y cuando aplicamos la malla, se aplica en toda la figura, pero esta opción nos permite hacer como 2 planos, el plano del cuerpo y el plano de la cola. Entonces, cuando movemos la cola por detrás del cuerpo, efectivamente, parece que está detrás del cuerpo. Por último tenemos el modo de interpolación. Esta opción modula la claridad de los bordes durante la transformación de una imagen. Personalmente recomiendo dejar la opción en nítido para que la imagen tenga mayor resolución aun cuando la deformemos. Ahora bien, en el modo sencillo, las funciones son iguales y podemos encontrar la de ocultar malla, eliminar anclaje, exposición y orden. Lamentablemente no se tiene la de selección múltiple, pero en este modo una forma rápida de eliminar un anclaje es dando doble clic sobre él, sin la necesidad de utilizar la opción de eliminar anclaje que se encuentra en la ventana de la herramienta. Ya hemos terminado con las explicaciones de cómo funciona la herramienta. Ahora veamos algunos consejos a la hora de utilizar esta herramienta. El primer consejo es utilizar diferentes capas. Lo recomendable es tener la imagen separada en elementos. Al tener todo en una misma capa, sucede que se vuelve complicado ajustar la pose a una más atractiva.
Por ejemplo, aquí tenemos todos los elementos en una sola capa. Al querer mover el cabello, no podemos hacerlo sin mover el cuerpo, porque al estar conectados, el flujo de la malla los distorsiona en conjunto. Por el contrario, al separar los elementos, obtenemos modificaciones más interesantes, con mayor margen de maniobra. No se recomienda realizar todos los movimientos que se quieren hacer en una misma edición, porque, por ejemplo, si se quiere mover la cola y cabeza del zorro, para ello primero deberíamos de mover la cola en una edición y la cabeza en otra, porque si intentamos mover ambas, podría resultar en una distorsión que no queremos. Así que lo mejor es dividir las etapas de edición para que sea más fácil controlar los resultados. El siguiente consejo es utilizar la herramienta de licuar. Esta herramienta permite distorsionar una pequeña zona con el pincel dependiendo de la dirección que se haya indicado dentro de los ajustes de la propia herramienta. La podemos encontrar en la ventana de herramientas. También la podemos encontrar en la barra de herramientas que está en el modo sencillo. Esta herramienta es ideal para acompañar las modificaciones hechas por la herramienta de deformación de posición libre. Sirve para corregir esos pequeños desperfectos que distorsionan la imagen cuando terminamos de editarla con la herramienta de deformación. El siguiente consejo tiene que ver con el equilibrio de la pose. Una ventaja de esta herramienta es que no es necesario colocar una infinidad de anclajes, a veces algunos pocos son más que suficientes, porque por ejemplo, si queremos mover la cadera, ponemos un pin que ancle los pies y otros pines que anclen la cabeza, pero no ponemos en los hombros o la cadera como tal, sino un poco más arriba, y cuando hacemos el giro del movimiento, los hombros se alinean con el movimiento. Esto es equilibrio de la pose. Muchas veces la herramienta de deformación de posición libre equilibra la figura sin la necesidad de que nosotros lo hagamos manualmente. Así que si en algún momento llegase a presentarse alguna anormalidad, porque puede ocurrir, entonces podremos corregirla en una siguiente edición, pero nunca hay que exagerar con los anclajes. Y el siguiente punto tiene que ver mucho con el anterior, no colocar anclajes indiscriminadamente. Si colocamos anclajes por cualquier lado sin un propósito, podríamos llegar a no conseguir el movimiento que deseamos o bloqueando la movilidad de otros anclajes. Por ejemplo, si se está intentando mover la pierna y colocamos un anclaje en el muslo y otro en el tobillo, no llegaremos a nada. Las articulaciones son buenos lugares para colocar anclajes, sí, pero no hay que colocar anclajes en todos a la vez, porque unos anclajes bloquean a otros y eso impide el movimiento y crea deformaciones, y lo que no queremos es una figura deformada, a menos de que estemos haciendo algún movimiento suturalista. Entonces sí, las deformaciones funcionan, pero en este caso no queremos hacer eso. Ahora hablemos del bloqueo de anclajes. En ocasiones los bloqueos entre anclajes sirven para hacer movimientos sutiles sin afectar otras zonas. Por ejemplo, si se quiere rotar el tobillo, pero al hacerlo se rota la pierna, en este caso lo mejor es colocar un anclaje en el nacimiento de la pierna para bloquear el movimiento que no es deseado. Ahí sí sirven los anclajes bloqueados, pero hay que tener cuidado de no crear malformaciones. Ahora veamos como último punto cómo con esta herramienta podemos hacer varias modificaciones de una imagen y así conseguir nuevos elementos. Por ejemplo, para hacer la siguiente hortensia solo hice uso de una única florecita. Primero dupliqué 3 veces la capa de la florecita y con la herramienta de deformación de posición libre modifiqué cada una de estas 3 capas. Una vez hecho esto, solo quedaba duplicar y acomodar las flores y con la herramienta licuar arreglar algunos detalles para que las flores de la periferia quedaran en perspectiva. En esta última sección hablaremos sobre algunas animaciones sencillas que podemos hacer con esta herramienta. Las animaciones a continuación las realizaré desde el espacio de trabajo de animación en el modo sencillo, porque para estas animaciones no será necesario que contemos con todas las funciones que tiene en el modo estudio. Iniciemos aprendiendo los principios básicos para animar la cola de un animal. En realidad, estos conceptos se pueden aplicar a diferentes objetos como el movimiento del cabello, el movimiento de los lazos, entre otros. Veamos 3 fundamentos para entender el movimiento. El primero, la fuerza del movimiento se pone en marcha en la raíz de la cola, por lo que esta parte será la que se mueva primero, indicando la dirección del movimiento. Segundo, la segunda sección seguirá el movimiento de la primera, pero con un ligero retraso.
Y tercero, los movimientos de la cola serán ondulatorios, por lo que podemos imaginar dos esferas que se mueven en sentidos opuestos, formando la figura de una S en su camino. El siguiente es un esquema donde se muestran los movimientos sugeridos que se pueden hacer para indicar el movimiento de apertura con dirección de izquierda a derecha. Como podemos ver, se inicia con una curvatura en el centro que con el paso de los fotogramas se va difuminando hasta casi perderse. Una vez abierto el espacio de trabajo de animación, se creará un primer fotograma que contendrá todas las capas creadas hasta ese momento. En el fotograma 1 seleccionaremos la capa y con la herramienta de transformar iremos a deformación de posición libre. Y una vez activada, deformaremos la imagen hasta conseguir la posición del primer fotograma de la secuencia. Para tener un espacio de trabajo limpio, aconsejo dividir al personaje solo en los elementos que se planean animar. En este caso, tendremos dos capas, la capa de la cola y una del cuerpo. Para el fotograma 2 tenemos que duplicar el primer fotograma y una vez duplicado hay que modificar la apertura del movimiento con la herramienta de deformación. Para el fotograma 3 duplicaremos el fotograma 2 y a esta copia la editaremos con el siguiente movimiento de la secuencia. A partir de aquí, el proceso se vuelve repetitivo, ya que todo consiste en duplicar y deformar hasta completar la secuencia de apertura. En total, creé 5 fotogramas para este movimiento inicial. Bueno, ahora iniciemos con el movimiento de retroceso. Los principios son exactamente los mismos, pero en sentido inverso. Para el segundo ciclo solo empleé 3 fotogramas, porque no quería que el movimiento fuera lento. Recordemos los principios de aceleración y desaceleración en la animación. Más fotogramas, lentitud. Menos fotogramas, aceleración. Para el fotograma 6 deformé la figura de tal modo que se comenzara a notar una pequeña curva que apuntaba hacia el personaje. Para el fotograma 7 dupliqué el fotograma 6 y después lo edité para que tuviera la forma de la secuencia que le seguía. Por último, se repite la secuencia de apertura, pero para esta parte no es necesario que deformemos más fotogramas, ahora solo necesitamos duplicar e invertir. En esta parte duplicaremos todos los fotogramas creados hasta ahora. Si vuelven a ver el video, notarán que en cada uno de ellos duplicaba la capa modificada y después con la herramienta transformar invertía la imagen de tal forma que formara el efecto de espejo entre un fotograma y otro. Bueno, eso fue para ahorrar tiempo. En este momento tenemos que hacer exactamente lo mismo, duplicar cada fotograma, invertirlos en forma de espejo. Los fotogramas duplicados se crean inmediatamente después del fotograma original, por lo que con la ayuda de papel cebolla podremos guiarnos a la hora de alinear la forma invertida para simular el reflejo de un espejo con la original. Ahora, el último paso consiste en ordenar los fotogramas espejeados después de los originales en el mismo orden de los fotogramas originales, lo cual quedaría así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de los fotogramas originales, seguidos de los fotogramas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 de los fotogramas espejeados. Un consejo: si estás trabajando en el modo sencillo, para ordenar capas es más recomendable hacerlo desde el modo estudio, ya que es más fácil identificar los fotogramas y ordenarlos. Ahora bien, para darle más vida a la animación decidí agregarle un efecto de rebote al cuerpo. El proceso es muy fácil. Iniciemos activando la herramienta de deformación de posición libre en la capa donde se encuentra el personaje. Ahora colocaremos los anclajes de modo tal que la zona izquierda del personaje no se mueva de su posición. Después colocaremos un anclaje en la cabeza o cerca de ella y lo moveremos hacia abajo. Para el fotograma 2 duplicaremos el fotograma 1 y repetiremos los pasos 2 y 3. Pero en este caso, en vez de bajar, subiremos un poco. Haremos esto un par de veces hasta llegar al punto más alto que nos guste. Por último, duplicaremos los fotogramas creados hasta ahora, excluyendo el primero y el último. Estos nuevos fotogramas tendrán un orden inverso a los originales. En general, la secuencia debería de quedar algo así: fotograma 1, seguido del 2, del 3, del 4 y del 5, y luego el retroceso. Fotograma 4, fotograma 3, fotograma 2 y así completamos un ciclo. En este efecto de rebote se aplicó el principio de animación conocido como aplastar y estirar. Si un objeto se aplasta al chocar con una superficie, al hacerlo sus lados crecerán al volverse más anchos.
Si el objeto se estira, sus lados se contraerán y por consiguiente su altura crecerá. Un objeto al caer o ir de un lado a otro a gran velocidad presenta esta característica. Recuerda, aunque se aplaste o se estire un objeto, su masa no cambia, no desaparece, simplemente se deforma. Ahora veamos otro ejemplo de una animación sencilla pero con un movimiento lateral. Los principios de movimiento son los mismos que vimos en el apartado anterior, con la única diferencia de que aquí se remarca en mayor medida un movimiento en S. El esquema que seguiremos para este movimiento será el siguiente. El movimiento inicia con su forma en alto, luego cuando quiere bajar la fuerza del movimiento empuja el nacimiento de la cola hacia abajo y la parte final lo sigue, pero aplicando un desplazamiento en S. Para el fotograma 1, el proceso de edición es igual al anterior. Primero editamos el fotograma 1 con el movimiento correspondiente. Para el fotograma 2, duplicaremos el fotograma 1 y después hay que editarlo con el segundo movimiento de la secuencia. Este proceso lo repetiremos hasta completar la secuencia de caída. Una vez completada la caída, viene la subida. El proceso es el mismo, pero invertido. Ahora la fuerza empuja hacia arriba. Para completar el bucle debemos considerar que el último fotograma esté cerca de la posición del primer fotograma para que cuando se repite el bucle no se presenten saltos. Si nos parece que los elementos están mal ubicados, siempre podemos solucionarlo con la herramienta de transformar y licuar. Una vez completados todos los fotogramas, solo queda revisar la animación, comprobar que no haya ninguna deformación y si hay alguna, corregirla. Por último, con esta herramienta se pueden hacer algunas animaciones simples pero muy interesantes, como por ejemplo, hace un tiempo hice la siguiente animación de baile usando esta herramienta. Si quieres conocer el paso a paso de cómo lo hice, te invito a que leas la versión escrita de este tutorial que se encuentra en la página de Clip Studio Tips. Te dejo el link en la descripción. Como pudimos ver a lo largo de este video, la herramienta de deformación de posición libre es, sin duda, una de las mejores adiciones que ha tenido el programa. Es que a mí de verdad me gusta mucho, en especial para hacer animaciones sencillas. Yo espero que algún día podamos hacer animaciones más complejas con esta herramienta, pero hasta entonces no dudes en incorporarla en tu flujo de trabajo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en otro momento. Bye bye.